A mí me corresponde hablarles sobre el impacto que ha tenido la reforma procesal laboral que entró en vigencia a partir de julio del año anterior en los procesos de seguros obligatorios. Y yo les voy a comentar la experiencia que hemos tenido a nivel del Juzgado de Seguridad Social. Lo que yo sí le voy a preguntar es si hay chance de hacer preguntas, no sé cómo es la modalidad. Terminamos las dos presentaciones y luego se queda. Ok. La ponencia mía es de aproximadamente 30 minutos, pero voy a tratar de hacer un poquito más corta por si quieren hacer alguna pregunta. Yo lo voy a hacer desde la perspectiva del juzgado donde yo laboro, que es el Juzgado de Seguridad Social, que casualmente es el que tiene toda la competencia material respecto a lo que tiene que ver con los seguros obligatorios en materia laboral. Nosotros tenemos competencia territorial bien definida, que es prácticamente los territorios que abarcan el primero y segundo circuito judicial de San José. Sin embargo, debido a que nuestro juzgado es un juzgado de naturaleza laboral, la competencia es prorrogable. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al 431 del Código de Trabajo, si un proceso se interpone, vamos a ver, nosotros tenemos competencia principalmente en lo que tiene que ver seguros de riesgos de trabajo por accidentes laborales. Entonces, nuestra competencia está circunscrita a los accidentes laborales que acaecen en los territorios del primer y segundo circuito judicial de San José, que son los que están... que son los que están aquí definidos. Como podemos verlos, eso abarca el Cantón Central de San José y todos sus distritos, excepto Atillo. Y también lo que tienen que ver los cantones de Goicoechea, Moravia, Vázquez de Coronado, Tibás, Montes de Oca, Escurriabat, Escazú, Santana y el distrito de Colón del Cantón de Mora. Eso incluso se estableció este año con un informe de planificación. Vamos a ver. Si el accidente laboral ocurre fuera de esta circunscripción territorial, en principio el Juzgado de Seguridad Social no tiene competencia para conocer de este tipo de procesos. Sin embargo, como les dije hace un minutito, la competencia laboral es prorrogable. Esto quiere decir que si ninguna de las partes protesta esa incompetencia, el juzgado adquiere automáticamente la competencia. Y esto ha sido una situación muy especial a nivel del Juzgado de Seguridad Social, puesto que de acuerdo a los estudios que hemos tenido de la Unidad Médico-Legal Laboral, más del 50% de los casos que nosotros atendemos son casos que quedan fuera de la circunscripción territorial de nuestro juzgado. Nosotros atendemos casos de personas lesionadas en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas, en Alajuela, e incluso hasta en Cartago. Lo que pasa es que nosotros hemos adquirido esa competencia territorial, creo que son por dos circunstancias muy particulares. Una, porque en el propio juzgado de nosotros contamos con una unidad médico-legal laboral, entonces para el usuario es muy fácil acceder a la pericia médica que se encuentra casualmente dentro del edificio del despacho. Y la otra es que las partes demandadas en nuestros casos siempre son o el Estado, la Caja Costarricense del Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros. Y a ellos, pues, considero yo que les queda mucho más fácil litigar en el centro de San José que desplazarse a las provincias. Por eso, aunque el accidente laboral o el hecho haya acaecido fuera de la circunscripción territorial del Juzgado de Seguridad Social, siempre nosotros tenemos la posibilidad de prorrogarnos la competencia en ese sentido. Bien, por razón de la materia, nosotros conocemos de tres casos muy definidos, que son todas las cuestiones que tienen que ver con ordinarios de pensión en todas sus modalidades, incluido la solicitud de ajustes, pero nos referimos a pensiones bajo el régimen de jubilaciones. El otro punto importante sobre competencia que nosotros conocemos es lo que tiene que ver con los riesgos de trabajo. Y la última es la discrepancia respecto a indemnizaciones por la póliza del SOA, o sea, el seguro obligatorio automotor, en accidentes de tránsito. Nosotros no conocemos sobre la responsabilidad civil por el accidente de tránsito, sino nosotros conocemos sobre la discrepancia en el uso de la póliza del seguro obligatorio automotor. Es decir, que si a la persona accidentada se le otorgó una incapacidad permanente del 5% e incapacidad temporal de 3 meses y esa persona no está de acuerdo con la indemnización que le hizo en su momento el Instituto Nacional de Seguros, entonces puede recurrir al Juzgado de Seguridad Social para plantear una demanda al respecto. El procedimiento es sencillo, nada más se le valora por la Unidad Médico-Legal Laboral y determinaremos ahí si existen diferencias o no respecto a lo que le otorgó el INS. Evidentemente esas diferencias tienen un límite y el límite es el monto de cobertura de la póliza respectiva.
La reforma procesal laboral empezó a regir en julio del año anterior y ya a la fecha llevamos prácticamente 1 año, 4 meses con esa reforma, y a nivel del Juzgado de Seguridad Social sí hemos tenido importantes cambios. Los principales son estos que se muestran a continuación. Uno es el aumento de casos ingresados. De acuerdo al estudio que hemos hecho de estadística, al año pasado, al 1 de noviembre del 2017, habían ingresado 2.232 casos. A la misma fecha, pero de este año, ya con la implementación de la reforma procesal laboral, han ingresado 2.451 casos. Eso quiere decir que hemos tenido un aumento de 219 casos más. Esto se debe pues a que la reforma procesal laboral ha implicado pues un acceso más expedito para el planteamiento de demandas. Eso incluso apoyado porque ahora la defensa social o defensa pública está asumiendo también casos que tienen que ver con seguridad social y seguros obligatorios. Otra consecuencia que hemos tenido a nivel de juzgado es que el procedimiento nos cambió radicalmente y el procedimiento ahora es mucho más rápido. Incluso se eliminaron 2 etapas procesales que hacían el procedimiento o el proceso de seguridad social un poco más lento, que era la obligatoria conciliación y la apelación ante el Consejo Médico Forense, que ahorita lo vamos a ver. Eso ha hecho que los procesos terminen en un plazo mucho más rápido. También eso ha hecho que queden más rápido para fallo y se nos aumente el circulante de expedientes que nos quedan para dictar sentencia. Eso también nos ha obligado a los jueces del juzgado, que somos 7 en este momento, a tomar medidas para poder afrontar esa situación, porque pese a que la reforma empezó en el año pasado, a partir de julio, pues la estructura del juzgado sigue siendo la misma. Nosotros no nos dieron personal extra para afrontar la reforma, entonces con los recursos que hemos tenido que afrontar la reforma. Pero sí hemos puesto de nuestra parte e incluso al 31 de octubre de este año ya teníamos dictadas 2.900 sentencias, mientras que en octubre del año pasado teníamos 2.450. Eso quiere decir que en este año hemos dictado 450 sentencias más que las que habíamos dictado el año pasado. Nos ha ayudado también porque ese aumento de sentencias también ha implicado una disminución de circulante de aproximadamente 200 expedientes. Actualmente tenemos un circulante de aproximadamente 2.900 expedientes. Y pues para ventaja también de la persona usuaria, también eso ha implicado que se ha reducido el plazo de tramitación de los procesos. Los efectos a nivel procedimental respecto a la reforma que se ha introducido es que a partir del artículo 538 del Código de Trabajo se establece un procedimiento nuevo para el conocimiento de los procesos de seguridad social y se ha introducido la oralidad. Para efectos de la oralidad tenemos que el artículo 538, inciso 4 del Código de Trabajo establece en los casos donde vamos a tener que señalar a un juicio, o sea, una audiencia oral para elucidar el proceso. Estos presupuestos para poder señalar a juicio son los siguientes: cuando haya discrepancia de dictámenes. Como les dije, nosotros conocemos de procesos que tienen que ver con riesgos de trabajo, donde necesariamente vamos a ver, prácticamente el 80% de la carga de trabajo de nosotros es accidentes laborales. Eso quiere decir que el trabajador o la persona que sufrió el accidente siempre tiene que ser valorada por un médico forense en una primera instancia. El procedimiento anterior contemplaba la posibilidad de que el dictamen del médico forense podía ser apelado ante una segunda instancia, que se llamaba Consejo Médico Forense. Bueno, aún se llama Consejo Médico Forense. Sin embargo, a partir de la reforma procesal laboral, esa segunda instancia desaparece. Entonces el dictamen de la unidad médico-legal o el departamento de medicina legal queda en una única instancia. Okay. Al existir eso, entonces la única posibilidad en riesgos de trabajo para poder señalar a prueba, ya le digo la otra, es que hay una discrepancia entre dictámenes. Entonces, en primer lugar, vamos a tener el dictamen oficial, que es el de los peritos del organismo de investigación judicial, pero siempre se le abre la parte a la posibilidad de que si así lo tiene bien, ya sea tanto al trabajador o al Instituto Nacional de Seguros, de que pueda presentar sus pericias privadas, o el trabajador pueda nombrar otro perito para que
haga, pues dictamine sobre su caso. Si tenemos dos peritajes y los dos peritajes se contradicen entre sí, o sea, hay discrepancia entre esos dictámenes. Si tenemos discrepancia entre esos dictámenes, es que señalamos nosotros a juicio. Y el juicio es poner a los dos peritos para que declaren, y al final el juez tendrá que decidir sobre a cuál perito le da más veracidad. Eso de acuerdo a las reglas, pues, de la sala crítica. La otra posibilidad de que nosotros llamemos a juicio en un proceso de riesgos de trabajo es cuando tengamos que evacuar prueba distinta a la documental, sea testimonial, confesional o declaración de parte. Pero esto sucede en los casos de riesgos no asegurados. Tenemos dos tipos de riesgos de trabajo. Uno es cuando el patrono ha cumplido diligentemente con el deber de aseguramiento al trabajador, suscribe la respectiva póliza, el trabajador tiene el accidente laboral y se hace la denuncia respectiva. Ese es el riesgo no controvertido, donde pues no vamos a requerir prueba testimonial porque no hay controversia sobre la existencia del percance. Pero puede que sea el caso donde el trabajador o el patrono más bien incumplió con su deber de aseguramiento, no aseguró al trabajador, tuvo un accidente laboral y en virtud de que constitucionalmente el seguro de riesgo de trabajo es universal y el Instituto Nacional de Seguros tiene que solidariamente cumplir con todas las obligaciones de resarcimiento a todos los trabajadores, tengan o no tengan seguro, en estos casos pues le corresponde al trabajador acreditar que sufrió el percance. Y no solo acreditar que sufrió el percance, sino que ese percance se ocasionó o se produjo con ocasión de una relación de trabajo. Entonces, en esos casos, la prueba ideal para el trabajador y para demostrar que efectivamente sufrió un riesgo de trabajo, pues tiene que ser la prueba testimonial. Además de eso, igualmente tiene que someterse también a una pericia médica para que determine cuáles son las lesiones que tiene. Y en materia de riesgos de trabajo, pues las indemnizaciones serían las del 218 del Código de Trabajo, que en este caso serían indemnización por incapacidad permanente, indemnización por incapacidad temporal, reubicación, pagos de traslados e incluso también otorgar más atención médica. Nosotros con el Código de Trabajo tuvimos una situación muy interesante. Y es que cuando se hizo la reforma procesal laboral, el legislador dejó vigente el artículo 265 del Código de Trabajo, que establece la posibilidad de apelar el dictamen del Departamento de Medicina Legal ante el Consejo Médico Forense en materia de riesgos laborales. Sin embargo, con la reforma se introdujo el artículo 516 del Código de Trabajo, que elimina en materia laboral el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, en cuanto le atribuye competencia al Consejo Médico Forense para conocer en grado lo dictaminado por el Departamento de Medicina Legal. Eso quiere decir que el artículo 516 y el artículo 265 estaban en contradicción, pues que por un lado el 265 permitía la apelación ante el Consejo Médico Forense, pero el más reciente, el 516, lo eliminaba. Nosotros hemos resuelto eso de conformidad con el artículo 303 del Código de Trabajo, que establece que en materia de riesgos de trabajo el trámite se realizará conforme al título 10º del Código, que son los artículos del 284 al 681. Y como podemos ver, el artículo 516 se encuentra dentro de estos numerales. Eso quiere decir que prevalece el artículo 516 sobre el 265. Y en todo caso es una norma posterior que debería derogar tácitamente el artículo 265. Es por eso que aunque el legislador no consideró derogar el 265, pues tácitamente quedó derogado. Entonces, la apelación ante el Consejo Médico Forense dejó de existir tanto para riesgos de trabajo como para procesos de pensión por invalidez o procesos de pensión de régimen no contributivo donde se requiera valorar médicamente a la persona. Siempre queda la posibilidad de que el juez, en caso de que así lo amerite o tenga dudas, pueda pedirle al Consejo Médico Forense su pericia. Y esto, el Código de Trabajo lo trata como una prueba complementaria. Una prueba complementaria es lo que siempre hemos conocido como una prueba para mejor resolver. Pero esa prueba complementaria para mejor resolver es totalmente discrecional para el juez. No es obligatorio que el juez ordene esa prueba aunque la parte lo pida. Eso nada más lo hace si considera que se necesita
¿Quién requiere más elementos para poder dilucidar el caso? Otro gran cambio que se dio con la reforma procesal laboral es que ahora nosotros tenemos un plazo perentorio para dictar sentencias. ¿Eso qué quiere decir? En procesos de seguridad social o en procesos laborales, antes el expediente quedaba listo para dictar sentencia y podían pasar años, meses, sin que se dictara la sentencia. Obviamente no se dictaba por negligencia del juez, sino que por las cantidades de trabajo, pues el proceso se iba postergando hasta que le tocara su turno. Entonces, muchas veces la sentencia se dictaba un año, año y medio después, sin ninguna consecuencia para el juez ni para el proceso. En la actualidad, ese plazo, ahora se llama perentorio, significa que si la sentencia no se dicta en el plazo indicado, esta puede devenir nula. Es más, esta deviene nula. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, la normativa actual nos establece, como les dije yo, la posibilidad de hacer un juicio oral en los casos donde haya discrepancia entre dictámenes o donde tengamos que evacuar prueba testimonial o confesional. En ese momento señalamos un juicio oral y además es un juicio oral y público, perdón. Una vez realizado ese juicio, el juez tiene que deliberar e inmediatamente dictar el por tanto o la parte dispositiva de la sentencia, es decir, si otorga o no otorga incapacidades a la persona trabajadora. El juez tiene dos posibilidades en esos casos. Si el caso es de extrema complejidad o de mucha complejidad, puede diferir la parte dispositiva del resultado del proceso 10 días. Pero si el caso no es de complejidad, igual, en la misma audiencia tiene que dictar la parte dispositiva, es decir, el por tanto de lo que resolvió, y después tiene 5 días para redactar la sentencia completa. Y eso es importante porque a partir de que se redacta la sentencia completa, entonces se le abre a las partes la posibilidad de que puedan apelar contra la resolución. Si el juez no incorpora dentro de los 5 días o los 10 días, según venga el caso, de acuerdo a la complejidad del proceso, la sentencia que dictó, esta es nula. E incluso el artículo 537 establece que además de la nulidad, se puede establecer, eso tiene consecuencias disciplinarias para el juez que dictó la sentencia fuera de plazo. Todo eso tiene razón de ser y es en el principio de inmediación de la prueba. Y eso me parece que es una muy buena reforma, un buen cambio que se hizo. Inmediación de la prueba significa que el juez que recibe la prueba de forma inmediata puede dictar la resolución, porque la resolución más razonada es la que toma una vez evacuada la prueba. Si vuelve a valorar la prueba, por ejemplo, los testigos o que declararon o los peritajes que tomó, o los peritajes que tomó 5 o 6 meses después, pues no va a tener tan fresco el material probatorio como lo tuvo de forma inmediata. Entonces, esa es la necesidad de que se haya cambiado el procedimiento para hacerlo lo más expedito posible. Y bueno, eso ha sido una gran ventaja porque nos obliga entonces a terminar los procesos casi de forma inmediata con el dictado de la sentencia. Incluso nosotros tenemos actualmente un mes para hacer el llamado a juicio. Y no podemos señalar un juicio a más de 3 meses de la fecha. Hay juzgados pues, que están llamando a más de un año, pero porque tienen las agendas llenas. En nivel del juzgado de seguridad social, nosotros estamos señalando a más tardar un mes para realizar las audiencias correspondientes. De parte de mía, eso ha sido pues, la exposición, de la forma que estamos trabajando en el juzgado de seguridad social. Si al final tienen alguna pregunta sobre el procedimiento, sobre la materia de riesgos de trabajo, pensiones, todo lo que tenga que ver con el régimen de jubilación, con mucho gusto les puedo ayudar.